Chile tiene tantas historias que contar, tiene, por supuesto, una tradición oral y literaria fundamental, y no les puedo explicar el tremendo honor que significa estar acá en el estudio con la hija Albacea, y quien se ha mantenido ahí muy activa, asegurando que las nuevas generaciones puedan acceder a los libros de sus padres. Estoy acá con Karen Plath Müller Turina. Karen, ¿cómo está? Muy bien, muy agradecida de esta invitación al programa Semáforo, a Antonella, por supuesto, y conversar con ella y con los radioescuchas. No, un placer tenerte acá, Karen. Por si no lo saben, Karen es hija de Oreste Plath, que nos da para otra entrevista larguísima a propósito de la reedición de algunos de sus libros, y en este caso vamos a hablar de su mamá, de Pepita Turina, quien está, a mí me parece que es muy emocionante la posibilidad de reencontrarnos con sus libros, y particularmente con este libro, que es una rareza hermosa. Ahí está, Multidiálogos, se lo estoy mostrando a la gente que nos está viendo en YouTube, Multidiálogos de Pepita Turina, que es un libro que se editó originalmente en 1978 y que acaba de ser reeditado por la editorial de la Universidad de Talca. Antes de ir específicamente al libro, Karen, quería preguntarte respecto a este entusiasmo editorial actual que tenemos respecto a la obra de tu mamá. Sí, me ha llamado la atención porque es una mujer muy difícil, muy filosófica, no cualquiera lo puede leer. Entonces empezó con parte de sus cuentos, con La mujer rota, ahora con este libro Multidiálogo, que es para mí la que mejor expresa su cultura y su manera de pensar, porque es muy filosófica. No es lo mismo que leer una poesía, que leer un cuento. Entonces creo que a mi gusto los libros que más la destacan es Multidiálogo, que como lo mostró recién Antonella, ningún periodista lo hizo bien porque ella jugaba mucho con las palabras. Entonces, si tú te fijas, es una sola palabra, pero la D está en mayúscula. En parte de sus textos de los libros también separa palabras, las pone en mayúsculas porque la quiere destacar. Es un poco difícil que ustedes se den cuenta de lo que es la literatura de mi mamá, porque es un párrafo que escribe ella, no sé si se alcanzará a ver, y dialoga con diferentes personajes del mundo. O sea, serán 70 personas tocando los más diversos temas. Bueno, de hecho, aquí la lista... Una frase es de ella y otra frase no es de él, por nombrarle a alguno: Alberto Einstein, Arturo Rimbaud, Arturo Algayaga Vicuña, Carlos Crum, Carlos Vicuña Fuente, Cayetano Betancourt, Charles Chaplin. O sea, el tema es absoluta. Hernández Solar, Humberto Díaz Casanueva, Mario Carreño. O sea, ustedes ven que entran toda la gama: pintores, artesanos, escritores, intelectuales, filósofos, pensadores de diferentes materias. O sea, es muy impresionante. Piensen que en esa época no existía el celular. No existía internet tampoco. No existía internet, no existía nada. Más mi madre se acostaba muy temprano, como las gallinas. Y casi la biblioteca de mi mamá, cuando falleció, eran 5 libros. Porque yo tengo 6.000, ya me sobro yo en mi casa. Y lo interesante es que ella copiaba cada frase que le interesaba y la tiraba a un baúl con lápiz. Por ahí está explicado. Entonces, después no sé cómo encontraba este tema. Entonces juntó millones de frases, como tú habrás leído el libro, sí, Antonella, recién. Entonces, más ella tiene mucha relación con la Universidad de Chile. Me estoy saliendo. Bueno, voy a ir a eso luego, pero primero volvamos entonces a Pepita Turina. Era una mujer extraordinaria, además de ser una prolífica escritora y una inquieta intelectual. Ella trabajó como catalogadora de la Biblioteca Central de nuestra universidad, también fue secretaria de la Escuela de la Educadora de Párvulos, estuvo a cargo del boletín del Centro de Estudios Federico Froebel. Tuvo una tremenda capacidad de trabajo y de creación, y sin duda, y este libro Multidiálogos da cuenta de aquello, una curiosidad que a mí me impacta. Y lo que hace este libro, según Marcela Albornoz Dachelet, que es la prologadora, ella los contó, hace la lista, y son más de 200 personajes que cita Pepita Turina en este libro. Y lo que hace ella es proponer un tema,
En cada uno de los capítulos propone un tema y ella escribe algo respecto al tema y después pone una cita de otro pensador o pensadora respecto a ese mismo tema. Después ella interviene nuevamente y después pone otra cita que puede ser del mismo pensador o pensadora o de otro u otra. Y así va generando entonces un diálogo imaginario, intelectual, que además una de las cosas que a mí más me gustó, Karen, es que no tiene tiempo ni espacio, porque puede mezclar a un filósofo griego con una escritora contemporánea ella misma, puede mezclar a alguien que escribía desde la teología con alguien que es absolutamente ateo hablando de Dios, por ejemplo. Entonces hay esos ejercicios que son tremendamente curiosos, pero a mí lo que más me impresiona sin duda es su muy, diríamos, abierta y desprejuiciada selección. ¿Qué te pasa a ti como lectora, además de como hija, cuando te encuentras con estos multidiálogos? Bueno, a mí la verdad es que la Universidad de Chile hizo una página web de mi mamá y se me caen las lágrimas. A mí cada vez que habla mi mamá es una emoción enorme. O sea, y más, yo nunca me retaron, nunca me pegaron. Creo que no hay ninguna niñita que exista eso. Entonces era una mujer única. Y en este libro está compuesta por 34 segmentos temáticos en que la escritora conversa con diversos escritores intelectuales de la historia universal. Les voy a nombrar para que tengan una idea de estos 34 temas que tomó. Los sentidos, el gusto, el oído, el tacto, el olfato, la vista, el sol y su marcha, fue el primer reloj del hombre, el dinero, el gato, el futuro, el pasado, el presente, el fracaso, la muerte, Dios. Conócete a ti mismo, la consistencia de ser individual, la cama, los números, los colores secretos, el amor. De todo lo que dicen el amor a mí me encanta, porque es letra de mujer. Y todo esto viene porque alguna vez le hice una crítica a los honores y decía letra de mujer y para ella los escritores son uno solo. No, Sí, hombre sí. ni mujer, estas separaciones a mi mamá no le gustaban mucho. La alfarería, el niño en su juego, juguetes de lujo, el impulso destructivo. ¿Existe literatura infantil? La historieta en los ojos del niño. ¿Qué clase de pintor puede ser un niño? Los límites y la revelación de las palabras. ¿Qué me ha dado la literatura? Ustedes ven que son temas de una diversidad enorme. Más, bueno, me llama la atención que bastante joven, bueno, no, es el año 78. Bueno, la verdad que ningún libro sale el año que lo escribiste, puede Claro. estar años de ahí a que tengas un editor, porque muchos sabrán que mi madre se suicidó. Y yo la entiendo perfectamente, porque ella tuvo una gran enfermedad, por eso dejó de trabajar a la Universidad de Chile en el año 52, ni yo como hija supe que era mi mamá. Dije, ese abrigo que viene en el hospital es mi mamá, pero no que mi mamá venía adentro. Pero yo soy muy admiradora de su agudeza, de su mirada, del dominio del lenguaje. Tú te habrás dado cuenta Sí, que no se fascinante. parece a nadie. De repente dirán, esta señora, ¿de qué está hablando? Porque inventa palabras muchas veces. Por ejemplo, si va a hablar a lo mejor de tu abuelo, va a decir la abuelidad. Y va a decir, esta señora no va a existir en el diccionario porque era muy buena para tomar otras palabras que no lo decimos todos los días o inventadas. Sí, y de hecho, a mí una cosa muy fascinante de los multidiálogos, yo pensaba, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? ¿No? Porque es un libro único en su género, no existen libros de multidiálogos, ¿no? Pero también pensaba que uno como lectora hace ese ejercicio todo el tiempo, ¿no? Uno está leyendo un libro y uno está pensando, y yo también, no como Pepita, sin duda, pero también yo anoto aquellas cosas que me llaman la atención de una frase de un libro, y después hago mis observaciones alrededor, y lo que ella hace es coleccionar básicamente esos ejercicios y hacerlo, publicar de alguna manera lo que todo lector o lectora inquieta hace, que es sus propias reflexiones respecto a aquello que está enfrentando. Luego, ella tiene el talento y la maravilla de su prosa y de su cabeza de poder ponerse al nivel también de estos pensadores y pensadoras y proponer algo respecto a estos temas. Pero ¿sabes otra cosa que me llamó mucho la atención, Karen? Es que su selección no necesariamente está de acuerdo con su mismo pensamiento. Eso también me pareció muy fascinante. No, claro, es abierta, o sea, vamos a tomar tal tema y yo voy a opinar, ¿me entiendes tú? O sea, era una mujer de... Claro, no está tratando de probar una tesis, eso estoy diciendo. No, absolutamente para nada. Más ella, como comentábamos antes, ella antes de sacar estos libros escribió desde la revista Atenea, en diario Multidiálogos también, o sea,
que un poquito me arrepiento de no haberlos agregado al libro. Pero puede venir otro. Entonces empezó mucho antes de lo que fue esta primera edición en una gran editorial que todos queríamos mucho, que era Nacimiento, porque no era muy comercial, o sea, si un libro le interesaba lo hacían, no importaba que se vendiera o no, más con mi padre tuvo una relación de toda la vida, claro, desde el año 46 hasta... que es muy emocionante, hasta que cerró la librería y es el único libro en el mundo que pone que la editorial se acaba y nombran al cajista y todo el que hizo ese libro. No lo he visto nunca en ningún libro en el mundo. Bueno, hay una tremenda herencia intelectual, hay una capacidad también de reflexionar respecto a temas que son absolutamente universales y que también se mueven en el tiempo, y ahí pensar en esto, ¿no? Hablábamos, yo creo que te entrevisté, Karen, cuando salió el libro que editó de Pepita Turina, Los libros de la mujer rota. Este libro precioso. No, precioso, y fuera de eso se portaron espectacular la María Cristi, la que hicieron el libro con un cariño enorme. Bueno, y eso también preguntarte, ¿no? Porque cuando tu mamá escribía, era un momento en donde en la literatura hecha por mujeres se decía esa cosa, ¿cierto? Es letra de mujer. Y se trataba de alguna manera, pienso yo, absolutamente tratándola de literatura femenina, ¿cierto? E incluso a grandes escritoras se les bajó su nivel tratando de escritoras de literatura infantil, ¿cierto? Estoy pensando en nombres grandísimos como la Mistral o como Brunet u otras. Pero hoy día las cosas son bien distintas en términos de la producción y el respeto que se tiene por las letras hechas por mujeres. Tenemos que avanzar más. Por supuesto. Pero hasta injusto que la mujer en un mismo trabajo reciba menos sueldo. Y seguimos en eso, y seguimos en un tercio menos recibimos, pero yo creo que en términos de lo que se está publicando en los últimos años, o a lo mejor puedo ser que yo estoy sesgada porque leo mayoritariamente mujeres, eso también es cierto, pero hay muchísimos más libros escritos por mujeres. No, sí. La pelea que empezó a dar la generación de tu mamá es tremendamente importante, y por eso puede también haber una recepción mayor respecto a su trabajo. ¿Qué opinas tú de la relación que puede tener la literatura Pepita Turina y las lectoras contemporáneas? Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida a la Fundación Nicomés Guzmán, porque mi mamá entró el año 38, la única mujer en la Sociedad de Escritores. Hicieron una gran exposición en la Sala América de la Universidad de Chile, y el libro que tú me estás comentando, Ana María Cristi lo vio y no tenía idea quién era Pepita Turina, no se atrevió a conversar conmigo, después me escribieron y quedó absolutamente fascinada, y después se encontró con la dueña de la editorial y dijo Pepita Turina, no la conocía, y empezaba a estudiarla y me pidieron hacer el libro. Entonces... Además, ellos tienen un libro una vez al mes que le llega No Sabe, y una niña le había dicho a su abuelita, quiero que sea la Pepita Turina, no tenía idea. Lloraba de recibir el libro, gran sorpresa, porque no tenía idea de qué le hablaba a su abuelita, quién era esta señora. Entonces, más es complicado. Mi mamá decía durante toda su vida adulta la escritora fue su oficio, pero también su manera de entender su entorno. Entre todo lo que soy o podría haber sido, lo más esencial es que soy escritora. Y eso en cualquier profesión es importante. Sensitivamente, emocionalmente, cerebralmente, dijo de sí misma. Bueno, y esa certidumbre respecto a quien ella le dio voz, y yo creo que una de las cosas más difíciles para las mujeres, más aún entonces, era poder encontrar nuestra voz cuando alrededor se nos dice, no, tu voz no es importante, dedíquese a cuidar hijos, ¿no? Y a cuidar al marido. Y ella fue parte de esas mujeres tremendamente valientes que dijo, yo tengo cosas que decir. En Multidiálogos ustedes pueden encontrar sus pensamientos respecto a los más diversos temas. De verdad es un libro súper fascinante. Es meterse en conversaciones entre grandes personajes. El libro está editado por la Universidad de Talca, y el libro que estábamos refiriendo antes con Karen, el que sacó los libros de La mujer rota, es La mujer que no quiso ver el sol y otros cuentos. Si lo quieren buscar ahí, busquen en las redes de los libros de La mujer rota, y este está editado, como les decía, por la editorial de la Universidad de Talca. Agradecemos tantísimo a Karen Platt Miller Turina que haya venido acá a la radio. Un placer tenerte acá, Karen, un tremendo honor. No, muy agradecida soy yo. Fuera de eso, que eres un encanto. Mi familia está muy relacionada con la Universidad de Chile. Bueno, vamos a seguir atentas a esas relaciones. Yo estoy muy atenta a las próximas ediciones que vienen de los libros de tu papá, que también sabemos que están preparando cosas nuevas. Me parece fascinante y necesario que en este país tan desmemoriado rindamos tributo a quienes han hecho memoria
y a quienes la han dejado para las nuevas generaciones. Así que vamos a seguir conversando con Karen Plath-Müller-Turina en el futuro. Sí, ella por supuesto está disponible y nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos.